Bien, buenos días, queridas compañeras. Gracias por estar aquí en esta entrevista que les voy a realizar para el proyecto que tengo para la institución Uniminuto para mi grado de maestría. El proyecto consiste en una investigación sobre la didáctica y pedagogía de profesionales no licenciados con respecto a los profesionales licenciados. Entonces, por eso este día las he reunido a la señora Milagros Gómez Romaní y a la señora Elvia Rodríguez Longaray para que me expongan sus conocimientos, de acuerdo a cada una de las preguntas que yo les vaya a desarrollar, sus conocimientos sobre didáctica y pedagogía. Entonces voy a iniciar con la señora Elvia con la primera pregunta. Dice, describa cuál es la estructura de su clase en términos generales, señora Elvia. Ilústrenos de cómo usted prepara su clase o cómo usted estructura su clase en términos generales. Buenos días, señor Mariluz, señor Milagros. Dios les bendiga grandemente. Espero que pues esta entrevista sea de beneficio para la señora Mariluz en su maestría y que todo esté acorde a los requerimientos que ella necesita. No, mis clases por lo general tienen tres etapas principales en la cual uno empieza con unos presaberes que el estudiante debe tener sobre la clase. Uno hace un diagnóstico inicial, una pregunta problema, y de acuerdo a la respuesta que uno tenga a los estudiantes, pues uno ya concibe el grado de conocimientos que ellos tengan sobre ese tema. Si veo que tiene algunas deficiencias, entonces yo les recuerdo el tema previo que deben saber para poder manejar este tema que voy a tratar. Entonces, por eso es una etapa de presaberes donde uno entra a interactuar con el estudiante y mirar el grado de conocimiento que él tiene. Si ya veo que, de acuerdo a las respuestas que ellos me den, que tienen bastante conocimiento, pues me entro en el tema de desarrollarlo, explicarle, de tal forma que ellos estén siempre interactuando. Nunca hago una clase, digamos, unilateral. Procuro que en el desarrollo de la misma ellos intervengan, ellos desarrollen, que toda mi clase procuro que haya desarrollo de pensamiento, que ellos mismos sean los que generen las ideas, siguiendo el modelo pedagógico de la institución educativa. O sea, ellos siempre estén desarrollando. Después que ya haya terminado el desarrollo de la clase, viene una etapa de pensamiento y de actividades. Y si veo que algunos estudiantes no han entendido algún tema específico, pues, pues procura afianzar, si me toca nuevamente afianzar un tema o como les dije, específico o algo que tenga que ver con el tema que yo no entendieron, pues yo profundizo. Ya sí me gusta que al final de las clases, de mis clases, ellos tengan una etapa experimental, que ellos vayan a su entorno, busquen evidencias de lo que estamos dando. Por ejemplo, en el tema que tiene que ver con la respiración de las plantas, les mandé a buscar fotos que buscara en las plantas de los derechos los estomas, que pudieran identificar los estomas donde respiran y excretan las plantas. Entonces, siempre hago, por ejemplo, en la etapa de respiración también. Les enseño cómo se debe respirar, que ellos aprendan a respirar normalmente, porque por lo general uno de los estudiantes, nosotros seres humanos, no respiramos bien. Entonces, llego hasta esa parte, que ellos hagan el ejercicio de cómo se debe respirar adecuadamente. Y en casi todos los temas busco que ellos traten de hacer un experimento donde ellos verifiquen esos conocimientos, que no se queden simplemente en la parte teórica, sino que ellos logren verificar por sí mismos lo que se está explicando. Ok,
Gracias, señor Elvia, por ilustrarnos. La señor Elvia es ingeniera química, ¿cierto? Ese es su pregrado, ese es el título que ella obtuvo en su pregrado. Vamos con la señora. Sí. Vamos con la señora Milagros Gómez Romaní. Por favor, señor Milagros, ilústrenos sobre cuál es la estructura de su clase en términos generales. La señora Milagros es licenciada en lenguas modernas. Buenos días, señor Mariluz, señor Elvia, ¿cómo están? Dios les bendiga. Agradecida con Mariluz por tenernos en cuenta para hacer un apoyo fundamental en su maestría y espero que pues lo que aquí hagamos les sea de gran ayuda y tenga muchos éxitos. Bueno, mis clases son muy dinámicas, son bastante activas. Yo siempre que entro a la clase, mis clases son variadas, nunca es como una clase formal, siempre son, como dicen ellos, son diferentes cada día. Lo primero que yo hago es entrar con la sonrisa a flor batiente, que para mí es como una inducción de que el alumno me vea siempre reflejando una buena actitud, porque sé que el área que yo estoy impartiendo es un área bastante complicado y los alumnos tienden a ser apáticos a esta asignatura. Entonces la idea mía es enamorarlo cada día más en esto. Los enamoro como, primero, aparte de la sonrisa, empiezo a cantarles, a hacer un saludo en inglés que a ellos les gusta mucho. Entonamos una canción en inglés de saludos. Los chicos, aparte de eso, hacemos un pequeño fogueo o una pequeña inducción del tema anterior con preguntas, con un recorderis de la clase anterior. Seguidamente se hace el desarrollo del tema, donde los estudiantes participan activamente, son clases interactuadas donde no solamente soy yo la que está enfrente del tablero impartiendo un conocimiento sino que ellos también se les da la oportunidad de que puedan participar y de hecho así van perdiendo el miedo escénico, que es algo que los alumnos le temen mucho a hablar en público, a pronunciar una palabra por el miedo a que se burlen, por el miedo a no hacerlo bien. Entonces yo siempre los llevo a ellos a eso, los motivo mucho a participar. En la fase final, como bueno, entramos con una sonrisa, ahí es donde yo les pido a ellos pues que también comenten, que me digan qué les pareció la clase, qué les gustó, cómo se sintieron, qué aprendieron. Hacemos un breve recorderis de lo que se dijo en la clase y así pues ellos cuando se van para su casa ya ellos van con un aprendizaje y se apropian de ese aprendizaje porque la idea es que ese aprendizaje que ellos tengan en el colegio o en el aula de clase no se quede en el salón de clase, sino que también los llevo a implementarlo en su casa, con los amigos. Les he dicho que pueden saludar, no importa que nosotros no seamos un país de hispana inglesa, pero que es una forma de ellos de ir practicando el vocabulario. Entonces, a ellos eso les ha gustado y además que nosotros siempre terminamos por tema, o sea, por cada periodo terminamos también con una manualidad y a los chicos les encanta la parte lúdica. Trato de centrar como un trabajo manual teniendo en cuenta los temas que se dieron durante los periodos. Ya los niños son capaces, por ejemplo, de hacer un podcast, de tener una conversación, de realizar un pictograma, de hacer una bitácora. eh, de cuentos en inglés, así sea cortitico, de 4 o 5 líneas, de hablar de su experiencia, de su rutina diaria. Son clases muy variadas. Decirte, yo hoy hice esto y mañana lo repito, no, porque cada día voy como innovando, voy implementando otras herramientas. Listo. Muchas gracias, señor Milagros, por ilustrarnos. Voy a la siguiente pregunta con la señora Elvia. Señor Elvia, ¿ha escuchado hablar sobre el concepto de didáctica? ¿De qué manera? Sí. Claro,
yo aunque no soy normalista ni estudié licenciatura, sí he hecho cursos para ingresar a la carrera docente. Eh, Hice un curso en CODETE, también hice una especialización en la CUT, hice una maestría en la Universidad del Zulia, que todavía no pude ingresar los papeles, pero siempre me ha gustado como que tener en cuenta todos los conocimientos que necesitas tener un docente. Y siempre procuro leer bastante sobre eso para poder tener unos buenos fundamentos básicos, teóricos, prácticos sobre la carrera docente. Entonces la didáctica tiene que ver mucho con la forma como el docente toma su rol desde él mismo, de cómo prepara una clase, de cómo desarrolla la clase ante los estudiantes, de cómo evalúa. Entonces la didáctica tiene que ver con todo el rol del docente, cómo él se desempeña, cómo él asume su papel de formador. Y a pesar que hay grandes teóricos que hablan mucho sobre didáctica, me parece que la experiencia y el manejo del docente, de cómo él asume su rol, es muy importante. Y él así va desarrollando técnicas propias de él mismo, que le permitan desenvolverse y desarrollarse mucho mejor ante los estudiantes. Entonces, no solamente es tener los conceptos teóricos de esos grandes científicos de la docencia, sino de cómo el docente ha desarrollado ciertas habilidades para él poder enfrentar y asumir su rol. Así es, señor Elvia. Señor, ¿en qué contextos usted puede aplicar ese concepto de didáctica? ¿Cuáles son los contextos en donde usted cree que es aplicable la didáctica? Por eso, como te dije, desde que el docente está preparando la clase, tiene que tener en cuenta la forma como prepara la clase, para qué tipo de estudiante la está preparando. Entonces, que él empieza a preparar una clase y él está asumiendo la didáctica, el concepto de didáctica, porque es que, como dije, la didáctica es todo. Entonces, desde que el profesor se sienta a preparar una clase, y él emplea ese término, va ampliando, va desarrollando ese concepto didáctico, porque él debe asumir primero con qué tipo de estudiantes se está enfrentando, cuál es su nivel, qué tipo de aprendizaje tienen los estudiantes. Y dependiendo de todo esto, del contexto, de sus procesos o habilidades que tengan los estudiantes, él prepara una clase. La didáctica empieza desde ahí. Y termina ya en el salón de clases cuando él está desarrollando un tema específico. Pero entonces la didáctica, como te dije, también está en todo, hasta la forma después de terminar la clase, la forma como él evalúa. Está intrínseca en todas las etapas del desarrollo, de una clase. Pero siempre va intrínseca a eso, al desarrollo de las clases, al trabajo del docente dentro del aula. Pero ya sabemos que no solamente se limita a ese aspecto, se tiene que limitar en todos los aspectos que tengan que ver con el trabajo docente. Ok, señor, muchas gracias. Sigo con la profe Milagros, la misma pregunta. ¿Ha escuchado hablar del concepto de didáctica? Si ha escuchado hablar, dígame de qué manera y en qué contextos. Claro que sí. Bueno, yo creo que la didáctica siempre debe existir en cada docente, porque es que la didáctica no es más sino aquellas herramientas que yo utilizo para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Eh, Existen diversas, muchísimas, más las que usted puede implementar teniendo en cuenta las capacidades emocionales, educativas, de pensamiento, de desarrollo, las edades de los estudiantes, que es fundamental porque yo no puedo emplear una didáctica o una herramienta o unos métodos con los estudiantes de 11 a unos métodos que voy a implementar con los niños de transición o de primero, de segundo, perdón, de quinto grado, son totalmente diferentes. Entonces, eso también se debe tener en cuenta. Las didácticas que yo empleo por grados muchas veces son diferentes, son diferenciadas,
como te digo, por las edades, de pronto por el entorno en que también el chico viva. No es lo mismo yo explicarle a un estudiante que viene o que es de un colegio bilingüe a un estudiante que nunca en su vida ha visto esta otra lengua nativa, que es el inglés, que uno es una lengua nuestra, que, que muchas veces pues ellos tienen problemas en pronunciar ciertas palabras y en inglés también pues se les podría dificultar. Entonces, todo ese compendio de situaciones que vivimos en nuestro entorno hay que tenerlas en cuenta para uno poder implementar todas esas estrategias que, si hablo de didáctica, te estoy hablando de estrategias. ¿Ya? Estrategias que tú implementas, ya sean estrategias por medio de link, estrategias en forma eh, eh, de carteleras, rótulos, trabajos, títeres, llámese todos esos trabajos que los chicos realizan. Todo eso son estrategias que tú utilizas para poder implementarla en el aula de clase. ¿Dónde empiezo yo? ¿Desde qué momento empieza tu entorno? Desde que tú te sientas en tu casa a desarrollar la clase. ¿Qué voy a hacer hoy en la clase? Hoy cómo la voy a dictar, qué recursos voy a emplear, si voy a necesitar un video beam, si voy a necesitar un televisor, si voy a necesitar un parlante, si voy a necesitar unos audífonos, si voy a necesitar unas hojas, si voy a necesitar colores, lápices, marcadores, etcétera, que es lo que comúnmente, pues, por mi área se necesita para hacer una clase muy dinámica. Hablar de didáctica es hablar de cómo hago yo como docente para que el alumno, ese conocimiento, ese saber, el chico le quede para toda la vida y no para un instante, ¿ya? Es sentarme a pensar, bueno, hoy voy a dar clase con los chicos de séptimo grado. Estos chicos yo lo veo que están bien en esto, que tienen dificultad en esto. Entonces, con base en ello, tú armas tu clase, haces el desarrollo de tu clase, perdón, y lo vas llevando el desarrollo, que muchas veces lo que tú desarrollas en el papel no se da igual ya en la realidad. Porque a veces suceden situaciones en que en que el estudiante, uy, wow, el chico dio todo el objetivo que tú tenías y tú tienes que ir avanzando o tienes que ir retrocediendo. Entonces, eh, el entorno empieza desde que tú estás en tu casa organizándote para dar la realidad, o sea, de implementar tu clase que sea totalmente creativa, porque es que ya nosotros en estas épocas no podemos vivir dando una clase literal. Me refiero a esas clases que de pronto nosotros recibimos, porque el chico aprende no solamente escuchando, el chico también aprende viendo y también aprende manipulando. Cuando te hablo de manipular, te hablo de realizar la actividad de coloreado, de rayado, de rasgado, toda esa cantidad de estrategias que nosotros utilizamos para que el estudiante pueda realizar la actividad que tú le pongas y en especial que esa actividad sea agradable a él, o sea, que el estudiante no se muestre aburrido, no se muestre apático a realizar, sino que él se sienta feliz con lo que está haciendo. Entonces, hay que llenarnos de todas esas herramientas, de todas esas didácticas, que es un sinónimo una de la otra, para que el chico se sienta en una clase, se sienta apropiado, que es la idea, se sienta que diga, yo soy capaz de poder realizar esto, yo puedo manejar un diccionario, puedo buscar un vocabulario, puedo escribir, puedo deletrear, en el caso de ahora que estamos deletreando palabras y los chicos tienen claro que no solamente deletrear, porque para deletrear necesitas pronunciación, necesitas una escritura, necesitas un significado y aparte de eso tienes que saber escribirlo. Entonces, en una clase, mira todo lo que se va haciendo un compendio de situaciones y de saberes que al alumno le puede gustar de la manera como tú lleves la clase. Pero si en una clase tú vas a hablar tú sola, tú no vas a hacer preguntas, tú no vas a
un alumno participe, obviamente va a ser una clase aburrida. Pero si tú eres muy dinámico, eres interactivo, que el alumno, o sea, que ellos tengan la seguridad de participar, te aseguro que la clase va a ser súper agradable para ellos. Así es, señor Milagros. Señor, ¿está de acuerdo con la señora Elvia en que la didáctica se aplica también fuera del aula, en otros contextos? Claro que Díganos. sí, y de hecho, el entorno para una clase no siempre es el aula de clase. Eh, Hay salidas de campo que podemos realizar hasta fuera del salón de clase, cuando nosotros lo ponemos a ellos a realizar sus trabajos, sus carteles o que practiquen algo fuera del salón de clase, ya eso también es otro entorno diferente. Y de ahí radica que el alumno se sienta favorecido, se sienta agradable, se sienta contento, se sienta feliz, se sienta que él está aprendiendo, que es la idea principal de todas estas didácticas que uno aprenda. No todas las clases pueden ser dentro del salón, no todas, no todas. También hay que sacarlo del salón para que ellos hagan otras actividades diferentes y se rompa con la monotonía educacional. Bueno, señor Eh, Elvia, para hacerle la siguiente quería pregunta. aportar que, Dígame. señor, antes de continuar, quería aportar que ahorita en esta pandemia que nos ha tocado trabajar virtualmente con los chicos, ha sido necesario implementar ciertas competencias para que las desarrollen en casa. Entonces, eh, que ellos hayan tenido que tener más autoconfianza para hacerse todo tipo como de experimentos. Yo les he ido indicando, hagan esto, hagan aquello. Entonces, sus papás se han visto involucrados en las actividades escolares y eso a veces uno le llena de satisfacción cuando los papás se sienten contentos. Mira, yo hice esto, me quedó bien. Entonces uno se siente que sí podemos lograr ámbitos de aprendizaje en casa muy buenos. Estoy de acuerdo, señor Elvia. La verdad ha sido un gran aprendizaje este trabajo virtual. Señor Elvia, ¿cómo define la didáctica? ¿Ha aplicado la didáctica en sus clases? ¿Cómo aplica la didáctica en el aula de clase? Es decir, eh, entendiendo el concepto que usted tenga de la didáctica, ya, cómo usted lo ha definido, explíquenos cómo lo aplica en sus clases. Si lo aplica, si no lo No, aplica, cómo lo hace. la didáctica es el compendio de estrategias, herramientas que uno utiliza para poder llegar al estudiante y él pueda lograr un buen proceso de aprendizaje. O sea, ese cúmulo de herramientas que además va sumado a la actitud de uno como docente, al amor con el que le ponga, al empeño y a esas ganas de que los estudiantes aprendan. Eso es una suma que para mí va más allá de unas herramientas, va más allá de unas estrategias, va el querer llegar al estudiante y que él aprenda. Esa para mí es la didáctica. Entonces, además de definirlo con términos simplemente con un significado específico, yo digo que va sumado a las ganas que uno tenga, que uno le imponga a esas estrategias, a esas herramientas. Se va sumado a eso. Entonces, yo digo que la labor docente va mucho más allá de, de querer impartir un conocimiento. Es desear, es querer que el estudiante en realidad aprenda algo. Bueno, usted ahorita nos hablaba también de que aplicaba la didáctica basada como en la experiencia. Le entendí yo que usted enviaba a los estudiantes por lo menos nos dio el ejemplo de la hoja, que verificaba por dónde las plantas, perdón, las plantas. Sí, por ejemplo, cuando vimos el tema de estamos viendo en grado octavo sumergirnos en respuestas que presentamos seres vivos, cómo ellos logran el equilibrio, hablamos de las hormonas vegetales,
hay una hormona que se llama el etileno que ayuda mucho a la maduración de los frutos. Entonces yo les pedí, bueno, vamos a experimentar, a buscar que ustedes pongan a madurar un fruto. Y ustedes saben que el guineo, por lo general, en Barranquillita, existen unas bodegas muy grandes donde estos personas que se dedican a comercializar el guineo lo someten a un proceso de maduración rápida. Y dije, vamos a ver cómo se madura el guineo de una forma rápida. Yo sé que si ponemos el guineo a madurar en mi casa, un guineo verde, con el tiempo se va madurando. Pero ¿cómo se puede agilizar ese proceso de maduración? Entonces, tengo videos de muchos buscaron productos que ayudaran a agilizar la maduración de un fruto. Entonces, que ellos mismos vean cómo se va de ese proceso en las plantas. Por ejemplo, a veces hay frutos que maduran más rápidamente que otros. Entonces, es que se estudian los análisis de las hormonas que están actuando en ese momento. Esa es una experiencia que muchos estudiantes hicieron y que me pareció muy bonita porque es algo común, pero a todo uno le pone como ciencia, como ese picantico de cómo se aprende algo mejor y cómo podemos llevarlo a casa. Cuando estamos hablando de la excreción animales, eh, aunque la leche es un producto que se extrae de animales y no productos que sea realmente la excreción, sí se puede hacer muchas cosas con ella. La leche, los animales segregan, ¿verdad? La leche es una sustancia muy importante para la alimentación, no solamente ellos mismos, sino los seres humanos. Vamos a ver qué podemos hacer con la leche. Muchos hicieron un yogur, muchos hicieron arequipe, muchos hicieron suero, queso. Entonces, son cosas que ellos les lleva a experimentar y a aprender algo que pronto no esté inmerso en los temas así específicos, pero que eso les ayude y reúne a la familia, aprender cosas nuevas. Con el tiempo ellos, tanto hacer un producto, el otro, ellos pueden montar su propia microempresa, como muchos también en la parte cuando estábamos hablando de compuestos, elementos químicos, aprendieron a hacer vinagre, el uso del ácido acético, cómo se prepara un vinagre en casa, que lo puedan hacer constantemente, que aprendan a tener, como les dije, cierta confianza de poder manipular ciertos compuestos y trabajarlos. Muchos ya saben hacer vinagre. Sí, ya, puedo hacer vinagre en mi casa, sí, claro, háganlo para el uso. Siempre y cuando sea el grado de un CPO de consumo humano, lo pueden utilizar y ya se evitan estar comprando vinagre, lo pueden hacer. También les ayuda para desinfectar los pisos, implementos de la cocina, como también en la creación de plantas aprendieron a utilizar lo que es las hojas de eucalipto para extraer el principio activo del eucalipto, que es el eucaliptol, que es un buen producto que ayuda a aliviar problemas respiratorios, dolores musculares. Entonces, cosas que ellos hicieron y que ellos aprenden a utilizar para su propio uso y para el uso de sus familiares. Excelente, señor, las felicito. Parecen unas estrategias bien aplicables a la vida, ¿no? Señor, sí. Los resultados que usted obtuvo al aplicar todas estas experiencias didácticas, ¿qué resultados ha logrado cuando lo hace, cuando aplica la didáctica en su aula? ¿Qué resultados logra? Bueno, a veces me sorprendo porque a veces hay estudiantes que uno ve que de pronto no entrega actividades, pero cuando uno los pone a trabajar en clase, uno los pone como a desarrollar ahí mismo, ustedes ven que ellos tienen chispa, son inteligentes, pero a veces les da pena como que lo compartió, les da pena expresarse, o les da pena a veces salir a hacer una exposición, o entonces me mandan un video, señor, me dice este video, pero no lo muestres, yo que me da pena. Entonces, y yo les veo la capacidad que tienen, que son tan inteligentes, y uno se sorprende, mira, sí sirve este proceso, porque hay estudiantes que han logrado sacar cosas que ellos tenían escondidas y que no sabían qué tan bueno era en este tema. Y así me quedaba sorprendida que estudiantes que pronto yo hice unos planos de actividades, ¿qué está pasando? Y yo en clases digamos, los he puesto a desarrollar actividades y la participación, en la casa uno se da cuenta que sí han aprendido, que sí saben,
pero que de una u otra forma, no sé qué ha pasado, que a veces se han quedado, en no entregar ciertas actividades a tiempo, pero que no sé las circunstancias que estén pasando, y yo a veces les pregunto, ¿qué pasa? Tú eres muy inteligente, que tienes, que porque no has entregado las actividades, mira la capacidad que tienes de análisis, la capacidad que tienes para aprender. O sea, a mí me ha gustado eso, me ha gustado ayudarlos a ellos que tengan un desarrollo de pensamiento ahí mismo. O sea que los resultados son positivos, ¿verdad? Sí. Bueno, señor Milagros, ¿cómo definiría usted la didáctica? Si ha aplicado la didáctica en el aula, ¿cómo serían esas estrategias? ¿Cuál sería o cómo aplica usted esa didáctica en su clase? ¿Y qué resultados logra con eso, señor Milagros? Bueno, para mí la didáctica son todos los métodos, eh, herramientas, llámese materiales educativos que se emplean para la enseñanza en el caso de mi asignatura inglés. Eh, yo la verdad que me siento cada día como más animada a enseñarles a los chicos los conocimientos que yo tengo, porque siento una aceptación de parte de ellos. Cuando estamos en las clases, siento la aceptación viéndolos trabajar, eh, contentos, felices, en otra tónica, porque muchas veces de pronto tú no necesitas preguntarle al estudiante qué te pasa, porque ya en la mirada tú logras describir qué está sucediendo con el estudiante, algo está pasando en su casa. Y quizás con esa clase que tú estás dándole al niño lo logras calmar o lo logras entusiasmar para que trabaje en clases. Entonces, ya ahí, de hecho, se está aplicando una didáctica favorable, tanto como para el docente como para el estudiante. Como te digo y decía anteriormente, todas las clases que se imparten en la mía deben ser muy dinámicas, deben ser muy interactivas, donde se le dé una participación de más del 90%, que la participación en clase sea del estudiante. El profesor te explica, te induce, te anima, pero el estudiante es el que ya tiene que llevar a la práctica todos esos conocimientos. Mira, por ejemplo, te comento a una situación del año pasado, pues lastimosamente llegamos a pandemia y no se pudo desarrollar quizás en la presencialidad, pero que fue un éxito virtual. Nosotros teníamos lo del bilingüismo en inglés, que era hacerlo del St. Patrick's Day, la fiesta de San Patricio, que es una fiesta inglesa, y como pues queríamos incursionar en esto del bilingüismo, empezamos con eso, donde todos los chicos trabajaron estas actividades y se veía hermosa. Alcanzamos a hacer un pendón de 6 metros, lo cual los chicos trabajaron en el patio del colegio, haciendo ellos mismos los pétalos de las flores que son representativas, que son unas hojas de trébol. Ahí tú lo veías a ellos recortando, trabajando, pegando, armando. Entonces, ¿qué vi yo ahí? Vi trabajo en equipo, vi creatividad, vi la parte emocional de ellos muy, muy activa, porque ellos decían, señor, ¿qué más hay que hacer? Señor, ¿qué más hace falta? Señor, ¿qué más le ponemos? Y ellos solitos, solamente con yo decirles, vamos a hacer un pendón, esto lleva un arco iris, lleva esto, cada uno de ellos fue armando el escenario que se iba a preparar para lo del St. Patrick's Day, donde elaboraron sombreros, cadenetas, arcoíris, ollas de las monedas. Y tú les preguntabas a ellos, ay, pero ¿por qué el arco iris? No, señor, porque al final del arco iris hay un gran tesoro. Y yo le preguntaba, ¿pero cuál es ese tesoro? Señor, que más que nosotros, que nuestros conocimientos. O sea, ya yo decía, ay, el chico está aquí a través de la lúdica, está aprendiendo el objetivo de esta actividad. ¿Ya? Y el colegio se veía todo verde, porque esa era la finalidad.
en los países donde se hace la fiesta de San Patricio, todo es verde. Se dio la finalidad de que todo era verde. Pues lastimosamente por pandemia no se llevó a cabo la actividad presencial, pero yo sentí, y no solamente yo, sino que los mismos estudiantes decían, señor, se veía todo lindo, porque de la virtualidad ellos empezaron a mandar sus trabajos, los papás también se emocionaron y también hicieron en sus casas los trabajos, o sea, participaron, no solamente fue el estudiante, sino que ellos también se metieron en la película, como dicen ellos mismos, se metieron en la película y hubo una integración de padres, estudiantes, docentes, hermanos, o sea, la familia ahí involucrada, apoyando el proceso del estudiante. Este año seguimos con la cuestión del bilingüismo, hicimos lo de Spelling Bee Contest, que nunca en el colegio se ha hecho un concurso de deletreo en inglés, ¿ya? Porque ellos creen que nada más es deletrear palabras en español. Entonces, pues yo ahí les expliqué, pues este año todo era amarillo con negro. Ellos empezaron otra vez a emocionarse, a entusiasmarse, trabajaron mucho más, los papás se integraron mucho más y ellos, ahora que estamos en presencialidad y los chicos están asistiendo a clase, usted vieran la cantidad de estudiantes que siguen preguntándome, señor, ¿y el concurso todavía sigue? Yo sí, hasta que se termine el año. Y ellos llevan sus rótulos con las palabras que van a deletrear y ya, o sea, ¿qué hemos conseguido con esto? Que el estudiante sea un estudiante más seguro, que sea capaz de decir, señor, venga, yo lo hago, señor, yo voy al tablero, señor, yo participo. Entonces, se ha logrado mucho a través de todas estas didácticas educativas, de todos estos métodos, de todas estas herramientas, se ha logrado tener un estudiante más participativo y en especial para mí lo fundamental, un estudiante más seguro de sí mismo, seguro de lo que sabe y seguro de lo que va a decir. O sea, ya al estudiante no le da pena decir 20 palabras en inglés y a él no le da pena si se equivocó, si lo dijo mal, no va a sentir vergüenza porque un estudiante se va de pronto a reír y a ellos lo tienen claro, eso lo tienen claro ellos. Entonces, me gusta esa parte porque tenemos estudiantes con muy buenos potenciales, estudiantes muy creativos, como dice la señora Elvia, estudiantes que de pronto no te mandan una actividad, pero que tú le mandas a hacer un trabajo y ahí el chico aflora toda esa parte creativa que tiene. Entonces, ¿qué me doy cuenta? Que al estudiante le gusta todas las cuestiones lúdicas. El estudiante aprende, no todos aprenden de la misma manera. Y esto también nosotros lo tenemos claro. Hay chicos que aprenden viendo, hay chicos que aprenden haciendo unas actividades para ellos buscan como la manera más fácil de poder aprenderlo. Y si es viendo videos, se lo aprende viendo videos, se lo aprendió viendo un video. Si se lo aprendió de pronto desarrollando un deletreo, haciéndolo forma verbal o escrita, esa es otra didáctica, esa es otra herramienta que ellos también van aprendiendo de uno, pero también la van aplicando, que es lo importante. Así es, señor. O sea, el logro que se ha alcanzado es de pronto la confianza que ya tiene el estudiante desarrollada Claro, para... la confianza, que ha perdido un poco ese miedo que tienen ellos de querer hablar algo en inglés, así sean dos, tres palabritas, porque se le veía al principio como un miedo terrible y era un silencio absoluto la clase. Entonces yo me tenía que llenar de herramientas y de qué manera hago yo que estos chicos me hablen, así sean 10 palabras en una clase y se ha logrado el objetivo. Entonces ya tengo a estudiantes más seguros, más apropiados, estudiantes más apropiados, se han apropiado más de las clases y son más participativos. Así es. Muchas gracias, señor Milagro. Voy con la señor Elvia. Señor Elvia, puntualmente, díganos qué son los procesos didácticos, enfatizando en la palabra proceso, ¿no? ¿Qué son los procesos didácticos y qué importancia hay en la planificación de los procesos didácticos?
Bueno, los procesos, como la palabra lo indica, son pasos, son etapas que al unificarse lleva a una meta específica. En este caso, nos vemos con los procesos, ya el término didáctico tienen que ver con la forma o las etapas que se requieren para implementar las herramientas, estrategias didácticas con los estudiantes, nuestro propio rol. Entonces, los procesos es, digamos que cada una de las etapas consecutivas que te llevan a aplicar una herramienta que tenga totalmente éxito en tu planificación de tu clase, Entonces, cada una de esas etapas, cada uno de esos, digamos, de esos puntos que tienes que tener en cuenta para que al emplear una herramienta, una estrategia didáctica, tenga totalmente éxito. Entonces, se tiene que analizar, se tiene que puntualizar para que tú te sientas acorde, te sientas que lo que estás haciendo está bien hecho, y por eso me parece que esa palabra proceso cae bien. O sea, es un término que se tiene que tener en cuenta para que al final la meta sea totalmente exitosa. Meta que en el empleo de tus herramientas y de estrategias didácticas que tengan eso es lo que estás haciendo, porque ya tú al finalizar, digamos, al finalizar el desarrollo de esas herramientas o el empleo de esas estrategias didácticas, tú tienes que darte cuenta si lo que hiciste estuvo bien o estuvo mal, o cayó bien en los estudiantes, o sea, tuvieron digamos, cumplieron con los logros, con las competencias que tú querías que ellos desarrollaran. Eso al final se tiene que analizar, como en todo proceso, debe culminar en un producto final. En un producto final. ¿Cuál es ese producto final? Que el estudiante haya adquirido ese aprendizaje que tú querías que él aprendiera en este proceso del empleo de las herramientas didácticas. Así es, señor. Hay que verlo siempre de un punto de partida y de un punto final. Que lo que estás haciendo en cada etapa, en cada punto, sea totalmente exitoso, para que el producto final cumpla con los requerimientos que te propusiste, con la meta que te propusiste. ¿Y qué importancia tienen en la planificación? ¿O qué importancia tiene la planificación de estos procesos? ¿Son importantes en la planificación? Señor Elvia. Milagro, perdón, señor Marilu, repítame porque aquí se me entrecortó un momentito la internet, que se me fue hasta la imagen. Un momento, por favor. Repítame, por favor. Bueno, señor. ¿Qué importancia hay en la planificación de estos procesos didácticos? Es fundamental, el que tú planees una clase es fundamental para que tu clase tenga éxito. Entonces, a veces es mejor nunca debes improvisar. Nunca se debe improvisar, siempre debe estar planeada de acuerdo al tipo de estudiante que tú vayas a impartir. Porque hemos ya reducido la experiencia, a veces uno planea una clase, planifica una clase, pero al momento de llevarla a la práctica se resulta totalmente distinto, porque hay aspectos que tú no tuviste en cuenta al planificar, que no se logra como que tener en cuenta, de pronto un estudiante hizo esto, pasó aquello o lo otro. Entonces uno planea una clase que es importantísima, porque si no planeas una clase nunca vas a lograr el objetivo que tienes o que conllevas o que está intrínseco en lo que tú estás buscando, que es obtener un logro, una competencia con esos estudiantes en un tema. Entonces, el planear una clase es lo más fundamental que uno tiene como docente, porque
el improvisar no te va a llegar o no te va a llevar a que tu proceso tenga éxito. El planear, el planificar, no solamente a veces las clases, sino todo, lo que tú vas a evaluar, cómo vas a evaluar, también se debe planificar. Creo que la planificación es importante en todos los procesos, en todas las etapas. Desde la etapa de los presaberes, cómo se va a hacer, qué se va a hacer, uno planifica en el desarrollo de la clase, qué herramientas necesitas, cuáles son los útiles que necesitas para que la clase se lleve a buen término. Si necesitas herramientas, biodin, computador, lápices, carteleras. Entonces, todo eso uno tiene que ya prever. Como te dije, hay momentos, hay clases que no se logran desarrollar como uno las planificó. No se logra a veces desarrollar de esa forma porque existe, como somos seres humanos, existen muchos elementos. A veces el curso no está en ánimo, uno llega, uno los mira. Bueno, vamos a hacer, yo planeé esta clase de esta forma, pero veo que quieren hacer esto, vamos a hacer lo que ustedes me están pidiendo, porque así yo he preguntado, ¿qué quieren hacer hoy? Tengo esto para traer, les traigo esto. Pero ustedes quieren, propongan algo que les guste, o cómo quieren que haga la clase. Yo a veces les he preguntado a todos los estudiantes. Entonces uno te enseña, vamos a hacer de esta forma, o de aquella. Entonces yo en ese momento me someto a lo que ellos quieren hacer y lo hago así como ellos están pidiendo. Pero teniendo en cuenta siempre el logro, o la competencia que yo quiero que los estudiantes adquieran en ese momento. Entonces la planificación en todos los procesos, en todas las etapas es algo indispensable. Pero uno como docente tiene que prever que a veces no lo que uno planea, no a veces se hace, se realiza. Entonces uno tiene que tener como ciertas, no sé, estrategias, como un plan B, digamos. Como un plan B que uno dice, bueno, si no logro hacer esto, voy con esto. Entonces, siempre como tener un as bajo la manga para poder desarrollar una clase y que el estudiante, así sea con un juego, así sea con una parte lúdica o con otra, o hasta con un video que uno proyecte, pues el estudiante logre el objetivo que llevaba la clase. Entonces, eso digo que sea como que eso como que va intrínseco en el docente, porque al final de una clase, yo quiero que el estudiante aprenda que es un enlace químico y de pronto un estudiante llevó una maqueta que a mí me gustó y yo aprovecho a partir de esa maqueta que él trajo al estudiante, desarrollar la clase. O si un estudiante hizo una pregunta, yo enseguida, la pregunta que él hizo me va a ayudar a mí, o lo busco la forma que la pregunta que él hizo me ayude a desarrollar el tema o a afianzar cierta parte de la temática. Entonces, son cosas que uno la va desarrollando. Okay. Pero como te dije, uno planifica una clase, uno planifica muchas etapas, pero a veces la planificación no se lleva totalmente a como uno las pensó, sino que surgen ciertos elementos, surgen ciertos aspectos que te llevan como a desarrollar otras cosas que no las habías planeado. Okay. No sé si me he logrado hacer explicar esta parte. Sí, claro, te explicaste muy bien. Voy a hacerle la misma pregunta a la señora Milagros. Puntualmente, señor Milagros, ¿qué son los procesos didácticos y qué importancia hay en la planificación de estos procesos didácticos? Bueno, ¿qué son los procesos didácticos? Para mí los procesos didácticos no son más que todas las actividades que yo organizo, planifico para implementarlas en el aula de clase, teniendo en cuenta que todas esas actividades tengan un conocimiento significativo para el estudiante y lograr los objetivos propuestos. Como dice la señora Elvia, muchas veces tú planificas una clase, pero cuando llegas al aula, de pronto la realidad es otra. Y uno tiene pues que tomar las riendas del asunto enseguidita, porque muchas veces el contexto o el entorno no se prestó para dar la clase como tú la tenías organizada, o las actividades tú no las tenías organizadas. Entonces, pero siempre hay que tener en cuenta el proceso, o sea, siempre hay que tener en cuenta
que sea significativo, que sea relevante para el estudiante. Todo tú debes encaminar, que todas esas actividades que tú vas a hacer, a quién quieres tú aplicarla, a quién quieres tú llevarla, qué quieres tú lograr con todas esas actividades, con todos esos procesos, con todos esos pasos que tú organizas para poder implementar una clase muy dinámica. Muchas veces ha ocurrido en que yo voy a realizar X tema, pero resulta que llovió y ya el tema no puede ser igual, porque si yo voy a hacer una actividad y pensé, bueno, hoy los voy a llevar al patio, vamos a hacer esta actividad, pero resulta que está lloviendo y ya ahora yo no puedo realizarla como está. Entonces, siempre hay que tener como, no una, sino varias, como decía la señora Elvia, hay que tener un as bajo la manga. Tenemos que ser como magos, como que sacar de la cajita mágica, ir sacando, bueno, esta no me va a resultar, pero esta sí me va a resultar. Esto no lo voy a hacer porque no se pudo, pero vamos a que el estudiante lo haga. Y los mismos estudiantes, parece cosa mentira, pero los mismos estudiantes son los que van haciendo el desarrollo de la clase. Es como se vincula, se va como tejiendo, se va tejiendo la clase con ellos mismos, con su participación, con sus preguntas, con lo que ellos van realizando en clase, porque de pronto están haciendo algo en la clase, pero el chico se equivocó. Y eso, como el chico se equivocó, a mí me ayuda y me sirve para enseguida hacer un stop. Vamos a suspender aquí porque hay un chico que tiene un error en lo que está haciendo y se retoma, se explica, se dice. Entonces, de pronto hay otro chico que puede suceder que le da pena preguntar y ese error que tuvo el compañero le ayuda a él también a corregirlo, así sea que no levante la mano para preguntar. Entonces, ahí se va tejiendo una cantidad eh, de historias, de actividades, de sucesos, de interrelación. El mismo chico es el que lo va llevando a uno también a seguir con el desarrollo de la clase. O sea, no solamente soy yo, como dije anteriormente, frente a un televisor o frente a una pantalla. El alumno aquí es el principal protagonista, porque antes el protagonista era el docente, pero ahora no, ahora el protagonista también es el estudiante, donde uno le da cabida, le da participación y sobre todo que le da una voz de confianza. Eh, una clase no puede ser en silencio. Yo siempre he dicho eso. Una clase no puede ser en silencio. Una clase no puede ser cuadrada. Y me refiero a cuadrada cuando tú ves a los estudiantes en fila, porque siento que es como una clase monótona. Tú puedes en determinado tiempo de la clase mandarlos que se levanten, que estiren los brazos, que se sienten, que caminen alrededor de la silla, que muevan sus manos. Así sea 1, 2, 3 minutos, poder hacerlo. Ya con eso, ellos están también integrándose. Si tiene sueño, se despertó. O sea, toda esa cantidad de actividades que tú hagas para que el alumno pueda ir interactuando son válidas. Todas las herramientas de lo que tú te valgas para, como docente, para que el alumno pueda tener y cumplir con los objetivos que se proponga. Ahora, también es bueno que antes de iniciar la clase, tú a ellos les digas cuál es el objetivo de la clase. Al final, ellos mismos sacarán las conclusiones si el objetivo se cumplió o no se cumplió o si se debe afianzar un poco más. Eso es importantísimo, que el alumno sepa. Bueno, hoy nos vamos a aprender los números del 1 al 100 en inglés. Que el alumno sepa que yo me voy a aprender los números hoy del 1 al 100. Eso es importantísimo también decírselo a los estudiantes. Es que la actividad o el proceso empieza desde que tú escribes en el tablero la fecha que digas son las 2 en punto, iniciamos la clase. Todo eso comprende el proceso didáctico aplicado a todas las situaciones que usted tenga en un salón de clase. Dentro o fuera del salón de clase, llámese casa, llámese patio escolar,
llámese una capacitación, ya, lo que usted quiera llamar. Todo ese compendio de actividades son importantes para que el alumno se sienta seguro, para que el alumno participe, para que el alumno sienta que ha aprendido algo. Definitivamente yo siempre sostengo, no porque sea licenciada, pero yo siempre sostengo que las clases no pueden ser clases ortodoxas, donde solamente el profesor habló, bueno, chao, le queda esto de tarea y ya, listo. Hay ahí como una nulidad, no hay una interrelación, no hay como una integración, no se siente uno como, yo no me sentiría bien definitivamente si yo no hago una clase lúdica. Ahora, a mí me preguntan siempre, ¿pero todas tus clases tienen que ser lúdicas? Sí, sí tienen que ser todas lúdicas porque, perdón, porque la misma asignatura pues me lleva a hacerlo, ¿ya? De pronto, la clase de qué te digo, por decir algo de informática no puede ser quizás de pronto igual a una clase de inglés, o a una clase de química donde los niños tienen que hacer experimentos, o a una clase de matemáticas donde los niños tienen que hacer, tomar medidas, tienen que utilizar metro, utilizar una escuadra, utilizar una regla. Entonces, pero siempre el profesor tiene que buscar un paso a paso o unas herramientas que le sirvan para que la clase sea lúdica. Así es, profe. Gracias por su aporte. Vamos a tratar de ser un poco más puntuales en las preguntas para poder avanzar. Vamos por la pregunta 4. Nos faltan todavía 6, entonces vamos a tratar de... Gracias por todos los aportes. Sé que ustedes pues tienen bastante conocimiento y por eso son bastante enriquecedoras las respuestas. Muchas gracias. Les voy a agradecer que tratemos de hacerlo un poco resumido para avanzar un poco más rápido. Voy con la señora Elvia. Señora Elvia, ¿qué entiende frente a la didáctica como disciplina pedagógica? Como la didáctica como disciplina pedagógica. Sí. Bueno, cuando hablar de disciplina me parece como algo bastante riguroso. Riguroso. Muy riguroso para tratar con estudiantes, por lo menos desde este contexto en el cual nosotros nos estamos desenvolviendo. Que la didáctica no puede ser rigurosa, porque es que estamos trabajando con estudiantes que tienen diferentes niveles de aprendizaje, estudiantes que tienen problemáticas, estudiantes que tú ves que llegan a veces con muchas condiciones que ellos necesitan de que el profesor innove constantemente, de que el profesor tenga un acercamiento también humano hacia ellos. Entonces no podemos hablar de rigurosidad, de disciplina, cuando sabemos que el rol docente, el rol de nosotros los docentes debe manejarse desde muchos ámbitos. Y a la hora tú de implementar ciertas herramientas didácticas, ciertos métodos didácticos, pues eso no debe ser ajeno al contexto en el cual tú te estás desenvolviendo, no debe ser nunca ajeno. No podemos, no tratamos con máquinas ni con robots, sino con seres humanos que, como te dije, tienen en su interior un cúmulo de ideas, conceptos. Cuando se habla de, disculpe, o sea, estoy entendiendo que cuando se refiere a disciplina pedagógica, usted entiende que es algo riguroso. Sí, porque es que la didáctica, aunque debe ser rigurosa en la forma como se imparta una herramienta, ya nosotros como docentes debemos aprender a manejar. Si estamos empleando por ejemplo, una tal herramienta pedagógica,
una herramienta pedagógica. Por ejemplo, vamos a emplear el sol didáctico. Lo voy a explicar, nos sentamos a hacer sol didáctico de un tema específico. Entonces, ya ahí entra en juego, primero la creatividad del estudiante, que a pesar de que se trata de una sola herramienta pedagógica, que es, digamos, un sol didáctico, los que van a hacer una guía, ya muchos estudiantes lo hacen de diferentes formas. Yo me quedaba aterrada de esa sola herramienta pedagógica, cómo los estudiantes han desarrollado una guía. Y es que aunque es un mismo concepto, muchos de una u otra forma le ponen como su granito, como su personalidad a esa herramienta. Muchos lo pueden hacer someramente, hacen un sol y esbozan las ideas alrededor del sol en principio, de cambio otro tú ves que le ponen imágenes y lo adornan. Entonces ahí entra en juego la creatividad. Entonces no podemos trabajar de tener la didáctica como una disciplina, pero sí tener la didáctica como una estrategia, como una estrategia para poder llegar al estudiante, y que el estudiante, además de utilizar herramientas pedagógicas, también él pueda poner o desarrollar su creatividad al hacerlo. Ok. La siguiente pregunta dice, ¿en qué influye la didáctica en su aula viéndola como disciplina pedagógica? Pero como usted me está diciendo que la palabra disciplina la ve rigurosa, que entiendo yo que utiliza usted la palabra, la expresión herramienta pedagógica, entonces le voy a hacer la siguiente pregunta. Si no utiliza la didáctica como disciplina pedagógica en el aula, ¿qué la reemplazaría? Es que la didáctica, como te he dicho a lo largo de esta entrevista, la didáctica está intrínseca en el rol docente. O sea, la didáctica son habilidades, estrategias que el docente desarrolla a través de la experiencia, a través de su rol como docente. Eso va intrínseco. No podemos decir, no, bien, voy a implementar algo diferente a la didáctica, porque la didáctica es todo. La didáctica es la forma como tú te expresas ante el estudiante, cómo tú llegas al estudiante, cómo tú desarrollas una clase. Entonces, ya tú la has vuelto parte de ti mismo, la didáctica. Entonces, no podemos decir que vas a emplear algo diferente a la didáctica, porque la didáctica es la forma como tú te desenvuelves ante un estudiante. La forma como te acercas, desde la forma como tú te acercas a él, ya tú te estás viendo como formadora, y que tienes que emplear ciertas herramientas dentro de ti misma para poder llegar a un estudiante, porque no es igual llegar, no es iguales. Aunque en un curso tenemos 40 estudiantes, la forma de llegar a uno no es igual a la forma de llegar al otro. Es totalmente distinto, porque hay estudiantes que son tímidos, otros son más extrovertidos. Entonces tú tienes que como tenerse en cuenta. Hay estudiantes que tú le acercas, se pone nervioso. Entonces desde la forma como tú te acercas a un estudiante, eso hace parte ya de la didáctica, de ese término que llamamos como didáctica. ¿Qué otra herramienta? No, se pueden de pronto hablar de herramientas pedagógicas para impartir una clase, sí, herramientas pedagógicas, pero hablar de la didáctica es como, digamos, es el fin del docente, es la finalidad de la docencia, del docente. Ok, señor. Bueno, repito la pregunta para la señor Milagro. Señor, ¿qué entiende el concepto de didáctica? ¿Cómo lo entiende respecto a este concepto de que es una disciplina pedagógica? ¿Usted lo asimila como tal o tiene otra? Bueno, yo sí diría que, bueno, la didáctica es una disciplina. Es una disciplina que siempre he implementado en lo teórico práctico. Hablar de didáctica como disciplina, es decir, es el ser, es la esencia de cada docente. ¿Ya? Porque tú no, como he venido repitiendo, tú no puedes dar una clase tú sola. La clase tiene que ser encaminada hacia el estudiante. La clase tiene que ser aplicada, tiene que ser elaborada, tiene que ser comprensiva y hasta reflexiva. Ya con eso yo te estoy hablando de una disciplina, de una didáctica disciplinada. ¿En qué? En lo teórico
práctico, teniendo en cuenta todo lo que te dije anteriormente, la reflexión, la comprensión, la motivación, la integración, la correlación estudiante-docente y cómo el estudiante va a eh, asimilar todo eso que tú le quieres a ellos enseñar. Es una tarea, o sea, es una tarea que tenemos todos los docentes. Y en especial teniendo en cuenta las expectativas de los estudiantes, porque los estudiantes son expectantes a lo que tú ese día les vayas a enseñar. Entonces, además de ser expectantes, son interesantes para ellos. Entonces, para mí, pues, sería se me va a apagar el computador, qué pena, déjeme conectarlo acá. Sería entonces tener en cuenta eso, de que es una disciplina teórico-práctica, 100%. Ok. Señor, ¿y ha influido la didáctica como disciplina pedagógica en su experiencia propia? ¿Ha influido de alguna manera? Claro que sí, Miss. Yo diría que de pronto no en un 100%, porque hay estudiantes que no tienen la misma asimilación de conocimientos, pero sí se logra con gran aceptación que el alumno tenga un proceso de aprendizaje eh, bastante diciente, bastante formativo, que eso se logra de pronto cuando tú en la próxima clase vas notando que ya no participa un estudiante, sino que participan 3, 4, 5, y ahí se van sumando, diariamente se van sumando a esa actividad de proceso de aprendizaje, de relacionarse, de interactuar, o sea, cada día se ve, eh, es como decir, yo tengo un paciente y cada día yo le veo una mejoría. Entonces, yo tengo mis estudiantes y cada vez yo estoy viendo en ellos unos cambios. Ahora, no solo el cambio, ojo, porque esto es integral. No solamente el cambio es cognitivo, también es social, es cultural, es económico, porque yo que pues veo que la señora Elvia le enseña a los chicos cómo se elabora un queso casero. Y eso, de ahí pueden salir niños emprendedores, padres emprendedores, que elaborando ese queso casero, el estudiante puede obtener su ganancia. Entonces ya ahí estamos viendo que no solamente es la parte cognitiva, que eso va más allá, o sea, estamos creando unos seres integrales en lo cognitivo, en lo cultural, en lo económico, en lo social y hasta en lo religioso. Así es. Eh, si de pronto no existiera o no se definiera la didáctica como disciplina pedagógica, ¿qué otra herramienta o qué otra cosa pudiéramos utilizar que reemplazara esa didáctica como herramienta pedagógica, como, perdón, disciplina pedagógica? O sea, ¿Qué la puede reemplazar? es una respuesta muy compleja porque de pronto ¿qué nos puede reemplazar a nosotros o qué nos reemplaza a nosotros en conocimientos? Todo lo que es virtual, toda esa cantidad de herramientas y ayudas que tienen los estudiantes para complementar el conocimiento que se da en clase. Eh, de pronto, supongamos el caso de que estamos ya en la virtualidad y yo pues que me encuentre enferma, yo recurro a otras herramientas. ¿Cuáles son estas otras herramientas? Todas las herramientas tecnológicas que puedo implementar para que los chicos a través de un video, por medio de un link, por medio de una actividad interactuada, el chico pueda realizar la actividad que yo perdón, usted sabe que estoy agripada, que como docente presencial no les pude explicar en el momento. ¿A qué recurro yo? Ya recurro a las TIC, a la tecnología, que es una ayuda muy fundamental. Ok, bueno. Bueno, se me presentó un inconveniente acá con el archivo, ya lo voy a
a mirar desde otro computador acá el archivo donde tengo las preguntas, pero ya voy a hacer acá estoy tratando de abrir nuevamente el archivo. Disculpen ahí esa parte. Bueno, señor Elvia, ¿qué estrategia didáctica emplea en el aula de clase? Bueno, ya usted nos había comentado, ¿verdad? Las estrategias que emplea, ya nos había comentado esa parte. ¿Cuál es la finalidad de aplicar la didáctica en su experiencia? Ya usted creo que nos había comentado esa parte también, ¿verdad? Las estrategias didácticas que emplea en el aula, nos había dado unos ejemplos. Y la finalidad de aplicar la didáctica en el aula de clase, usted nos había dicho que era, recuerdo yo que nos dijo que era aplicar el conocimiento, ya experimentar, direccionar ese conocimiento hacia la experiencia. La otra pregunta dice, ¿qué acciones didácticas utiliza para fortalecer los aprendizajes y mejorar aquellos en que se presenten algunas dificultades? ¿Sí? Voy a repetirla. ¿Qué acciones didácticas utiliza para fortalecer los aprendizajes y mejorar aquellos en que se presentan algunas dificultades? Bueno, cuando veo que algunos estudiantes no tienen algunas deficiencias, algunos conceptos, pues empleo varias herramientas. Primero, les sugiero que lean nuevamente este tema y trata de explicarme lo que tú entendiste o lo que tú aprendiste de ahí. O qué aprendiste del tema. Es necesario lo que aprendiste del tema. Primero eso, en base a eso, pues, si tiene algunas equivocaciones, yo, esto no es así, nuevamente entro un proceso de explicación del tema, de desarrollo del tema. Entonces, a veces, por ejemplo, ahora que estamos en la virtualidad, he citado a estudiantes, en horas que en horas, por ejemplo, si doy clase en la jornada de la tarde, si en las horas de la mañana, y me he hecho reuniones virtuales con ellos, les he explicado, mira, te equivocaste en esta parte, vuélveme a hacer, corrige este punto, y después, cuando ya ellos les preguntan al final, si tienes todo comprendido, y si eres capaz de hacerlo, hasta aquí terminamos y me envían las actividades. Si no, a veces busco que ellos me hagan una maqueta de este tema. Explícame este proceso de respiración. Yo este proceso de la respiración de animales, dije, coge un animal y me explica su proceso de respiración, cómo sea el proceso de respiración entre determinado animal. Para que ellos así más o menos entren, cada quien buscando lo que a ellos les guste, si les gusta un determinado animal, se enamore más del tema y pueda estudiar bien ese proceso de respiración. Que empleen bien las estructuras que intervienen en el proceso o qué tipo de respiración se da en este tipo de animal. Entonces ellos así más o menos van diferenciando y van para el logro del objetivo. Entonces recurro primero a citar a clases extras de pensamiento o a planes de mejoramiento también. A un plan de mejoramiento de forma más general para que ellos lo vuelvan a desarrollar, dándole antes una explicación previa del mismo tema. Y ya al final, para que todo bien pensado, les pido que me expongan. Entonces yo digo, cuando un estudiante expone, se apropia más del conocimiento. Porque ya ellos, además de ya haber leído, haber hecho actividades, entonces ellos van ya a exponer lo que en realidad ellos aprendieron. El estudiante que preguntaba con una exposición corta, una larga, dependiendo de que tanto ellos hayan hecho sus diapositivas
o haya investigado un poco más del tema, pero siempre hagan las exposiciones del tema que estamos dando para que sirva de afianzamiento y que los temas ya sin ningún tipo de dudas con respecto al tema. Hago muchas cosas de tal forma, y depende del estudiante. Hay estudiantes que les digo, bueno, hazme este plan de mejoramiento, hazme una exposición, dependiendo ya de la capacidad del estudiante, cómo se desenvuelva mejor, porque algunos lo hacen bien con los planes de mejoramiento, otros lo hacen bien con una exposición. Entonces le gusta hacer exposición, entonces el estudiante no les va pidiendo esto, más que ellos lo otro. Sin antes, claro, yo afianzo. Cito, a veces me estar en horas no laborales mías, pero me doy la satisfacción de que hice o que logré que el estudiante profundizara en un tema determinado. O sea, es que hay tantas cosas que uno hace como docente, dependiendo ya del estudiante y del curso. Claro. Ahí estoy feliz haciendo experimentos. Así es. Bueno, señor Milagros, bueno, como le decía ahorita la seño, ya la pregunta 5 que dice ¿qué estrategias didácticas empleas en el aula de clase? Yo creo que ya lo conversamos, ¿verdad? Usted nos contó algunas experiencias desde la asignatura de inglés. Usted maneja mucho lo que es el trabajo lúdico del estudiante, la actividad manual, el trabajo de acuerdo a las facilidades de aprendizaje de cada uno de ellos. Algunos entienden de forma visual, otros entienden manejando, manipulando, otros entienden hablando. Entonces usted, de acuerdo a eso, acomoda sus estrategias. Eso fue lo que entendí de acuerdo al diálogo que tuvimos ahorita. Y la finalidad de aplicar la didáctica en el aula de clase, usted nos decía que lo que alcanzaban los estudiantes al final de todo esto era que tenían una confianza, desarrollaban una confianza al momento de presentarse y exponer, y perdían de pronto el miedo al error y toda esa parte que usted nos comentaba que era bastante importante. Entonces voy a omitir esas dos por lo que ya habíamos hablado de eso y me voy a la séptima que dice, ¿qué acciones didácticas utiliza para fortalecer los aprendizajes y mejorar aquellos en que se presentan algunas dificultades? ¿Por qué? Bueno, a través de mi experiencia educativa, a mí siempre me gusta llevar al estudiante a que sea analítico. Cuando veo que un muchacho pues no está cumpliendo con los objetivos o presenta dificultades, me gusta primero, antes de que yo le dé una explicación más segura, más contundente, me gusta que el primero se dé cuenta dónde está el error. Porque ahí yo lo estoy llevando a que piense, a que analice, reflexione, comprenda, entienda y me diga, señor, ya yo sé, ya vi por qué me equivoqué. En el caso de que estamos haciendo los deletreos, ellos mismos se dan cuenta de pronto dónde está el error y ahí pues los voy llevando a que mejoren. A mí me gusta mucho el estudiante participativo, el estudiante que está enfrente del tablero, que es capaz de escribir la palabra, de pronunciarla, de deletrearla. En el caso de que estamos con el tema del spelling, del deletreo, me gusta eso, porque a través de esa herramienta que yo estoy utilizando, y como lo he dicho ya anteriormente, no solamente este estudiante que tiene esta dificultad, le sirve para que otro que también la tenga similar pueda corregir. Entonces me gusta mucho un estudiante participativo y también pues, me valgo de muchas herramientas, me valgo de pronto de unos talleres que les realizo, que puede ser individualizado, me gusta trabajar la parte individualizada, pues de pronto porque yo vengo de colegios donde son personalizados, tengo mucha práctica en eso. De pronto, el tener 40 estudiantes, a pesar de lo que estamos viviendo, he logrado personalizar en muchas ocasiones el tener un estudiante con alguna dificultad, he podido sacarlo adelante con la ayuda también de los papás, obviamente, que ellos no pueden quedarse atrás en este proceso.
Entonces hay muchas herramientas que nosotros implementamos, desde una lectura, desde una exposición, desde un trabajo en casa o un trabajo en el aula escolar, a través de copias, a través de algún link que el chico encontró, de un video que el chico pudo subir. Ellos mismos se van sintiendo fortalecidos. Yo me he quedado, la verdad que he dicho, bueno, ¿será que este estudiante está teniendo clases particulares de inglés? Porque ahora con los videos que he pedido, unos videos muy cortos en inglés, me he dado cuenta de la cantidad de estudiantes que uno puede encontrar con una buena pronunciación. Yo no te digo que es óptima ni que es la mejor de la mejor, porque ellos apenas están como que aprendiendo en esta nueva lengua, pero he encontrado estudiantes con una muy buena pronunciación, con un buen desempeño. Entonces, hay muchas herramientas de las que yo me valgo para que el estudiante pueda cumplir sus objetivos. O sea, que ese DBA o ese objetivo que yo quería que el chico lograra, se puede a través de diferentes maneras, a través de un video, una exposición, un trabajo en clase, un trabajo en casa, la participación. O sea, hay infinidades. Decirte ahora cuáles son, tendríamos que tomar una entrevista para hablar solamente de ello, porque es que son muchas. Y en el transcurso de una clase se van, se van ocurriendo otras. Y no te estoy hablando de improvisación, sino que ellos mismos te llevan a ti a incursionar y a implementar o a ser muy eh, innovadores, que es la palabra, a innovar. Mira, yo a raíz de la pandemia, porque mi enseñanza es 100% presencial, no virtual, a raíz de la pandemia, pues he aprendido, los alumnos han aprendido de mí, yo también he aprendido de ellos. Muchos de ellos me han enseñado a mí a utilizar también herramientas. Señor, pero mire, también hay esto. Señor, yo estoy practicando esto porque yo lo encontré, lo vi, mi hermano lo hace y yo también lo estoy haciendo. Entonces, yo digo, epa, aquí yo estoy también aprendiendo de mis estudiantes y también estoy viendo esta fortaleza que me sirve para aplicarla en el mismo curso o en otros cursos. Entonces, no es solamente el profesor, ahí te das cuenta tú, el estudiante también juega un papel importante. Y todo lo que nosotros podamos aprender, y ahora con esta cuestión de la virtualidad, el 100% diría yo de los estudiantes tienen un mejor manejo que nosotros que somos profesores presenciales, tienen un mejor manejo de ciertas herramientas tecnológicas que nosotros también pues deberíamos, o deberíamos no, podríamos implementarlas en el salón de clase. Así es, señor. Entonces, todo es como fundamental, ahí todo es como relativo, todo es, vamos incursionando, no vamos a la improvisación, pero sí vamos a la innovación. Así es. Bueno, voy con la señora Elvia. La pregunta 8 dice, ¿qué tan conveniente es la didáctica y cuál es la trascendencia para la comunidad educativa? ¿Qué tan conveniente es y cuál es la trascendencia para la comunidad educativa? Bueno, la didáctica, de pronto que tomemos la didáctica como no como una disciplina que se vaya a impartir, ¿verdad? Pero sí como ese cúmulo, como habíamos definido antes, de estrategias, de herramientas que utilice el docente para impartir una enseñanza. Ya nosotros no vamos a dirigirnos al estudiante a explicar qué es la didáctica, no, porque no la vamos a tomar como disciplina, pero sí la vamos a tomar nosotros, docentes, como el conjunto de herramientas que debemos utilizar para poder llegar a un estudiante y que él aprenda adquiera determinados tipos de conocimiento. Entonces, me parece que es trascendental la didáctica que el docente utilice para desenvolverse en la comunidad educativa perdón, la palabra es bastante trascendental para digamos, el quehacer o el rol docente, porque, como te dije, que eso va intrínseco en el mismo docente.
pero que también debe trascender las aulas, debe reflejarse, ese cúmulo de enseñanza, ese cúmulo de conocimiento, debe reflejarse en toda la comunidad, debe trascender en la medida en que tanto padres de familia como demás miembros, además de los docentes, directivos docentes, están intrínsecos en el proceso de enseñanza del estudiante, debe trascender la frontera del aula, la frontera de la escuela en sí, y que pueda proyectarse a través de actividades que conlleven a transformar el entorno de la comunidad educativa. Debemos trascender las aulas, trascender la misma institución para que todos los miembros de esa comunidad en la cual está inmerso el colegio se vea beneficiada de lo que se imparte allí. O sea, es allí cuando nosotros como docentes, o yo procuro que el estudiante aprenda ciertas cosas que le sirvan para la vida, que él pueda desarrollar en casa, que él pueda ayudar a su comunidad, que pueda ayudar a su familia, que pueda explicarle a un vecino, si no tiene trabajo, que él pueda de una u otra forma ayudarle. Debemos llegar hasta ese punto porque la idea es transformar vidas. Así es. Qué bonito. Bueno, señor Milagros, la misma pregunta, ¿qué tan conveniente es la didáctica y cuál es su trascendencia para la comunidad educativa? Bueno, te voy a contestar con la última respuesta, con la última pregunta, perdón. Analizando todos los procesos que uno ha tenido en el transcurso de su experiencia, siempre me gusta cuando un papá dice, señor, yo voy a poner a mi hijo a estudiar inglés y yo también, porque me hicieron una entrevista de trabajo y me preguntaron que si sabía inglés. Y yo no quiero tener el inglés como un impedimento de que no lo sé para poder conseguir el trabajo. O sea, imagínense que me salió un trabajo, pero por no saber inglés, no me lo dieron. Entonces, fíjate cómo llega esa experiencia educativa que no solamente le está llegando al estudiante, sino la misma necesidad que tenemos todos en el entorno está llevando también no solamente al estudiante, sino al padre de familia también a capacitarse, a superarse, a ser mejor, a que ellos digan, señor, yo le pude explicar la tarea a mi hijo porque es que estoy haciendo un curso de inglés con el SENA. Y bueno, y valga la publicidad no paga del SENA, que es muy bueno, entre otras cosas, para hacer los cursos virtuales de inglés. Entonces, ahí nos damos cuenta de que no solamente se está aplicando una didáctica o una herramienta o se está enseñando algo para que le quede al estudiante, sino que también le sirva a los miembros de la familia. Estamos llegando a la comunidad, estamos tocando puertas, estamos abriendo posibilidades, estamos brindando oportunidades, que es lo más importante en este caso. Que el papá está escuchando la clase del estudiante, ahora con la virtualidad, el papá está escuchando la clase y se da cuenta de eso, la verdad que qué importante es que mi hijo aprenda esta asignatura, que antes se creía que nada más tenía que ser matemática y tenía que ser español. Ya ellos le están dando la importancia a cada una de las asignaturas que están viendo y que no va a quedar ahí en el aula, porque le va a servir para toda la vida. Yo les decía, ¿qué quieres ser tú cuando grande? Yo quiero ser futbolista. Bueno, si tú vas a ser futbolista, tú vas a necesitar saber de muchos idiomas, de mucha cultura, de conocer el país donde vas. Tú vas a necesitar de eso. Señor, mi papá también, porque mi papá me tiene que acompañar. Entonces ellos ya están vinculando a la comunidad. Y es que la comunidad no solamente es profesor y estudiante, la comunidad es profesor, estudiante, padre de familia, aseadores, vecinos, vigilantes, somos todos. A mí me da risa cuando yo llego al colegio, o sea, me da risa no de burla, me da satisfacción, o sea, me da como orgullo de que yo llego al colegio y ya los vigilantes saben que yo soy la profesora de inglés y me dan el saludo en inglés. Entonces, es chévere todo eso, ¿ves? Está llegando a la comunidad. Entonces, es muy importante todo este trabajo que se viene haciendo
con los muchachos, porque no es un trabajo que te va a quedar ahí para el momentico, para los 60 minutos, los 40 minutos de clase, sino que es algo que te quede para toda la vida. Y sobre todo que llegue a la comunidad educativa. Así es, señor Milagro. Señor Elvia, ¿en qué se beneficia usted como profesional? ¿En qué se beneficia al implementar la didáctica en su rol docente? Ya no el beneficio, Bueno, beneficio suyo, ¿cuál bueno, sería? Uno como docente siempre está buscando mejorar sus conocimientos, perfeccionarlos, y a medida que tú utilices herramientas que ves resultados en algunos procesos, pues tú dices, bueno, esta herramienta me ha servido mejor que esta. Antes llevaba la clase de esta forma, la voy a hacer de esta porque me está dando mejores resultados. Entonces uno va como analizando, buscando la forma cómo mejorar siempre tus procesos de enseñanza. Y eso es lo que uno, como todo docente, quiere, que sus clases sean las mejores, que el estudiante aprenda más en su clase, que el estudiante pueda desempeñarse mejor en su clase, que el estudiante, o sea, entonces uno trata siempre de buscar siempre mejorar, siempre aprender cosas nuevas para poder llegar al estudiante. Eso es algo que nunca termina, es algo que va intrínseco con uno. Muchos nos pasamos haciendo cursos de esto, de aquello, de cómo mejorar, aprender mejor, manejar el menor de las herramientas de la informática, cómo dar mejor una clase, cómo proyectar un tema, cómo voy a presentar cómo presento un video, entonces uno va aprendiendo, uno va mejorando la forma como el manejo de las herramientas. Entonces, uno va buscando mejorar siempre, aprender siempre cosas nuevas. A uno le falta mucho por aprender, a mí me falta mucho por aprender, pero siempre tengo que tener la inquietud de querer mejorar, de querer llegar más a un estudiante que ahorita mismo ellos le manejan ciertas herramientas mejor que uno, entonces dice, no puedo quedar acá, tengo que aprender, no, otra cosa tengo que aprender, tengo que mejorar. Eh, Tengo que mejorar siempre la forma como doy las clases, si el estudiante veo que se aburren, buscando que ellos no se aburran, que no se buscando la forma de que ellos estén activos, estén siempre interactuando. Entonces, a uno como docente, le satisface siempre cuando tú ves a un estudiante que maneja un tema bien y uno ve pues, que uno está cerca, fuera del aula, le dice una pregunta y supo responder. Entonces, a uno le satisface siempre más cuando ya ellos han salido de la institución educativa y ellos ven a uno y lo abrazan, lo quieren. O sea, se acuerdan de uno. Y señor, ¿cómo estás? Son cosas que a uno le satisface bastante. De pronto, por eso siempre he dicho que no tanto es lo que tú enseñes, sino cómo lo enseñes. Porque el estudiante eso es lo que se va a llevar de ti. No tanto lo que aprendió, sino cómo lo aprendió y cómo te va a recordar él como docente. Y eso, cuando yo veo a un estudiante que voy a un bus y me acercan con cariño, voy en un supermercado, señor, y me abrazan, o sea, ya yo me siento satisfecha, siento que por lo menos contribuí a su proceso como formadora de ese ser humano. Entonces, a mí me gusta eso. Yo no nací, yo no estudié licenciatura, pero yo le he tomado mucho cariño al rol de docente. Cuando veo estudiantes fuera que están trabajando, que están ya en empresas, digo, uy, mira cómo está, entonces uno se siente feliz. Yo me siento muy feliz. Así es. Señor Milagros, la misma pregunta. ¿En qué se beneficia usted como profesional al implementar la didáctica en su rol docente? Bueno, ¿qué te digo? Yo te diría que yo no lo llamaría un beneficio, yo lo llamaría una satisfacción personal, ¿ya? Porque uno como docente deja huellas. Y te digo que no cualquier huella, son huellas imborrables en cada uno de los estudiantes que pasan por la vida de nosotros. Y son tantas las experiencias que uno vive dentro de un aula de clase con ellos que lo que dice la señora Elvia es cierto, o sea, encontrarse con un estudiante en una empresa, señor, mire, yo estoy trabajando aquí, me dedico, soy traductor,
Imagínate, un estudiante que conociste tú cuando tú tenías tus 25 años y hoy en día sea un traductor, eso es un logro enorme. Y que le digan a uno, señor, gracias a usted, señor, gracias por su consejo. Entonces, es como un logro personal, es una satisfacción personal el haber dejado una huella en los estudiantes. Yo recuerdo que yo me inicié en esto. Yo primero estudié fue periodismo, hice 5 semestres de periodismo, pero bueno, por cuestiones de la vida y antes que uno era muy recatado con los papás, que era, ¿cómo te digo? No contradecíamos una orden de papá. Mi papá decía que no, que periodismo no, que mejor estudiar. Ya con 5 semestres de periodismo fue un golpe muy fuerte para mí no terminarlo. Pero bueno, la satisfacción mía personal de que tengo un hijo periodista. Y pues terminé estudiando fue licenciatura. Y yo recuerdo tanto a mis profesores de cátedra de la universidad donde nos decían, esto no es solamente enseñar, es trabajar con pasión, es trabajar con el alma, es trabajar con amor, porque ustedes son los que están formando a alguien para un futuro, tengan en cuenta eso. Entonces usted no puede tirárselas, y te voy a hablar así como me decía el profesor Eduardo Cabarca, que en paz descanse, nuestro profesor de, del área de inglés y de español nos decía, usted no puede pensar en que eres tú solamente el profesor al que todo el mundo ve como alguien inalcanzable, sino alguien al que tú ves, en el que el alumno vea que puede contar contigo en cualquier momento de su vida. Entonces, de pronto es por eso que ahora encontramos más estudiantes apegados a uno, más estudiantes que nos comentan situaciones, así sea que usted no se las pregunte, tienen como esa confianza con uno. Entonces, eso es bonito para empezar. Y es como la satisfacción mía es que ustedes han visto que yo soy muy entregada a mis clases, a mi alumno, hasta inclusive a veces he ido a trabajar enfermita porque a veces yo digo que si me quedo en casa me voy a enfermar más. Entonces, eso es pasión, eso es entrega, la verdad. No me gusta mucho de pronto, aquí saliendo un poquito del tema, pero quiero que me entiendan la situación. Yo casi no voy a clínicas. Yo tengo mis médicos particulares porque por mi cuadro de clínico, siempre me internan. Y yo me siento mal cuando a mí me incapacitan, porque siento que abandoné a los estudiantes, creo que algo les va a suceder que yo no estoy ahí, pero es eso mismo, o sea, es la pasión con la que tú estás trabajando para ellos. Que en un futuro tú vayas a una parte y tú encuentres a un estudiante trabajando en algo que tú en clase lo motivaste, eso es una satisfacción grande. Eso no tiene una descripción, no tiene como una estructura, y no hay, mejor dicho, algo que tú digas, lo logré con ellos, sino es algo, o sea, es algo grande, señor Mariluz, señor Elvia, es algo importante para la vida de uno como docente. Yo siempre digo, amo mi profesión, gracias a mi papá por de pronto me desvió, pero yo amo mi profesión, yo amo lo que hago. Amo ver a mis compañeros entregados a su trabajo, porque termino con esto, no solamente yo educo para el momento, yo educo y preparo para la vida. Y no solamente yo sé, yo también aprendo de mis estudiantes y también aprendo de mis compañeros. Así es. Qué bonitas palabras. La última pregunta es un caso, ya para cerrar acá la entrevista, es un caso, entonces la señora Elvia y la señora Milagros van a escuchar el caso, que dice lo siguiente. Vamos a esperar que pase el vendedor. Eso no puede faltar en una cuestión virtual. Señor, compre los guineos. Dice, escuche el siguiente caso y plantee la estrategia didáctica que usted considere para guiar a los estudiantes. Usted ha sido nombrado en propiedad para acompañar a los estudiantes de básica en un área, el área de su perfil.
En su primera semana, el coordinador le entrega su horario y asignación académica, donde se definen los grados y cursos en donde va a impartir su cátedra. Para su primer día en cada curso, ¿qué estrategia didáctica emplearía para hacer un diagnóstico de presaberes de los estudiantes? Señor Elvia. Bueno, al recibir un curso, normalmente hago actividades lúdicas donde podamos interactuar, conocernos y uno vaya percibiendo, antes que todo, la forma de ser del estudiante, sus particularidades. Ya uno sabe que estés tímido, que estés callado, que estés extrovertido, que estés molestón. Uno hace actividades para que ellos vayan demostrando y desarrollando sus personalidades. De entrada hago esto, pronto sus nombres. Ya posteriormente a esa actividad, sí les hago llenar un test de, de, digamos, donde puedo determinar qué tipo de aprendizaje tienen ellos, qué tipo de inteligencia, cómo aprenden, no son visuales, no son auditivos. Entonces, hago siempre ese test, por lo general lo hago. Entonces, y ya después de haber determinado la forma cómo aprende ese curso, la mayoría pues ya no va buscando las estrategias de cómo se va, qué estrategia va a implementar ahí en ese curso, qué forma qué tipo de clases o cómo va a desarrollar las clases, cómo va a preparar las clases. Sí, hay clases donde hay estudiantes que gustan escuchar mucho, son más auditivos, entonces uno se lleva como más video a ese curso. Acá pues no, uno va explicándoles el tema, le pone a leer guías y a medida que van leyendo las guías, van desarrollando preguntas. Entonces, dependiendo ya de esa primera parte, de ese diagnóstico que uno hace con ellos, pues uno va, eh, va planificando la forma como va a desarrollar la clase en ese curso. Pero por lo general, inicialmente, entro con actividades lúdicas para conocernos, para interactuar, para ir cerrando personalidades. Segundo, hago los test y ya como tercera medida, después ya de conocerles un poquito y ver cómo más o menos voy a desarrollar la clase con ellos, pues sí les hago como una entrevista para conocerlos personalmente, sus nombres de los padres, dónde viven, qué barrio viven, qué anécdotas tienen de su vida. Siempre les hago la pregunta, ¿qué es lo que más te ha impactado ahora en el transcurso de lo que has vivido hasta el momento? ¿Qué es lo que más te ha impactado? ¿Qué es lo que más digamos, te ha movido? ¿O qué es lo más triste que has vivido hasta el momento? Entonces siempre trato de llegar hasta ese punto y así pues ellos los voy conociendo un poquito. Y ya en el transcurso ya pues del año escolar pues las interacciones son más seguidas y por ende uno profundiza en este estudiante. Así es. Bueno, señor Milagros, ¿le leo nuevamente el caso o ya? Se lo leo. Dice, usted ha sido nombrada en propiedad para acompañar a los estudiantes de básica en un área, el área de su perfil, en su primera semana. El coordinador le entrega su horario, su asignación académica, donde se definen los grados y cursos donde va a impartir su cátedra. Para su primer día en cada curso, ¿qué estrategia didáctica emplearía para hacer un diagnóstico de los presaberes de los estudiantes? Bueno, señor Mari, yo te voy a recrear a ti eh, cómo sería. Yo llego al aula de clase, pues que me fue dado, y yo lo primero que hago es preguntarle a los chicos cómo están. Porque muchas veces todos no vienen con la misma disposición para empezar. Por situaciones que viven en su casa, por cuestiones que les pasó en un momento de salir de sus casas o algo que el papá les dijo, etcétera. A mí me gusta mucho primero saber
cómo se encuentran mis estudiantes. Le doy una participación a eso, a uno por uno. ¿Cómo te sientes hoy? ¿Qué tal te parece el día? ¿Qué tal te parece el colegio? ¿Qué tal te parecen los estudiantes? ¿Qué tal te parezco yo? O sea, voy haciéndole preguntas. Le pregunto sus nombres, si son mayores, si son menores que los hermanos. Y a medida que va avanzando el tiempo, lo que más me gusta hacer para poder tener un conocimiento previo de cada uno de ellos, me gusta preguntarles qué tanto conocen de la asignatura que yo les voy a dar. ¿Qué tanto saben? Si saben poquito, nada, mucho, lo suficiente o están nulos. Ya con ese diagnóstico que yo les pregunto a ellos, que si se saben los saludos, que si se saben de pronto palabras, vocabulario, ya con eso yo me voy dando la idea de qué es lo que viene de ahí en adelante, de qué voy a implementar de ahí en adelante, qué voy a fortalecer de ahí en adelante, o qué voy a, a establecer como estrategia a raíz de esas preguntas que yo les hago a ellos. Porque hay algunos que me dicen, no, señor, yo no sé nada. Como hay algunos que me dicen, señor, yo me sé esto, y ya yo sé cómo puedo organizarme para avanzar o nivelar, en ese caso, a todos los estudiantes. Me gusta mucho preguntarles. Y yo tengo unas encuestas muy, muy chéveres que terminan siempre con la lúdica, con un trabajo. Que se los hago en PDF y se los hago llegar y ellos me llenan todos esos documentos y yo de ahí saco mi propio diagnóstico de ellos, de cómo están, de cómo se encuentran tanto anímica como en la parte cognitiva, porque no podemos desvincular una de la otra. Siempre, compañero, esto tiene que ir vinculado. ¿Cómo estás hoy? Ya con eso estamos entrando a una fase primordial en la parte de desarrollo de una clase, la motivación. Una clase sin motivación, sin una inducción, para mí no es una clase inicial. Entonces, me gusta eso, implementar siempre eh, las preguntas de, con los estudiantes. Me gusta mucho eso, preguntarles, indagar, incursionar cómo están ellos. Y en base a eso, bueno, ya viene lo que tenga que venir. Ya eso hace parte del proceso y es bonito. Muchas gracias, señor Milagro, por ese valioso aporte. Gracias también a la señora Elvia por todo lo que nos han, pues las dos nos han expuesto hoy en esta entrevista. De verdad que se los agradezco mucho. Ya hemos llegado al final de la entrevista y quiero agradecerles enormemente pues por haberme dado esta oportunidad de poder aprender de ustedes, porque más que todo es un aprendizaje mío, el que me llevo yo por cada entrevista que estoy haciendo. Entonces es mucho lo que me están dando, me están regalando pues toda su experiencia que también en lo posible voy a tratar de implementar en mis clases y que ojalá bueno, se sigan repitiendo espacios como estos donde podamos dialogar no solo tres personas, sino todos en conjunto. Muchas gracias por este aporte que me están dando. Dios las bendiga grandemente por esto que están haciendo hoy, por todo, como dije al principio, por todas las cosas que hacen en su rol docente. Muchas gracias. Bendiciones a las dos, que se mejoren. De verdad, deseo que se mejoren las dos. Gracias. Que Dios los bendiga grandemente. Voy a detener la Gracias, gracias. grabación un momento.